Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar la derivada de una función exponencial y vamos a derivar dos funciones que nos han propuesto aplicando la regla de la cadena. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Vamos a ver entonces de qué se trata el tema del día de hoy. Tenemos una función f de x igual a la g de x. Entonces su derivada, la cual denotamos como df sobre dx, es igual a ella misma a la g de x por la derivada del exponente, en este caso la derivada de g con respecto a la x por el logaritmo natural de la base. Esta es la teoría que vamos a aplicar en cada uno de los ejercicios que nos han propuesto. Vamos con el primero. F de x es igual a 3 a la raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 1. Entonces, su derivada, es decir, de f sobre dx sería igual a ella misma, 3 a la raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 1, por, aplicando la regla de la cadena, por la derivada del exponente. El exponente también es una función compuesta y la función externa del exponente es una raíz cuadrada. Entonces la derivamos de primero. La derivada de una raíz cuadrada, recordemos que es 1 sobre 2 veces la raíz. En este caso, 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 1. Por, ya derivamos la raíz, entonces vamos a la función interna, que es una función trigonométrica seno. Y la derivada del seno es el coseno, entonces tendríamos coseno de x al cuadrado menos 1. Por la función más interna, en este caso es una función potencia de x al cuadrado menos 1. Entonces el exponente de la x baja a multiplicar a su coeficiente. 2 por 1, 2, entonces me quedaría 2x a la... Y al exponente le resto 1. Entonces 2 menos 1, 1. El exponente sería 1, no hay necesidad de colocarlo. Menos la derivada de 1. Recordemos que la derivada de una constante es 0. Entonces hemos terminado y cierro el paréntesis. Esta es la derivada. Pero aprovechando que la multiplicación es conmutativa, la vamos a ordenar. Y me quedaría que df sobre dx es igual a... Aquí podemos simplificar. Miremos que arriba multiplicando tenemos 2 y abajo en el denominador multiplicando también tenemos un 2. Entonces lo simplificamos. Y me quedaría x por coseno de x al cuadrado menos 1 por 3 a la raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 1. Y todo esto sobre la raíz cuadrada del seno de x al cuadrado menos 1. Y hemos resuelto el primer ejercicio. En este momento ustedes pueden pausar el video, copiar línea a línea el proceso que hemos hecho. Si tienen alguna duda o inquietud nos la dejan en los comentarios. Dado el caso de que no se hayan suscrito a nuestro canal, lo pueden hacer y activan la campana para que asistan a todas nuestras clases. Vamos a ver entonces el segundo ejercicio. La segunda derivada que nos propone. Entonces, tenemos que f de x es igual a 7 a la tangente del logaritmo de base 2 de x a la 3 menos 1. Entonces, tenemos una función exponencial cuyo exponente también es una función compuesta. Entonces, para derivarlo debemos aplicar la regla de la cadena. Y se deriva de la siguiente manera. df sobre dx sería igual a ella misma, es decir, 7 a la tangente del logaritmo de base 2 de x a la 3 menos 1 por la derivada del exponente. En este caso el exponente es una función compuesta cuya función externa es la función trigonométrica tangente. Y la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Entonces nos quedaría secante al cuadrado de logaritmo
en base 2 de x a la 3 menos 1. Ahora, por la derivada de la función interna, que en este caso es un logaritmo de base 2. ¿Y cómo es la derivada de un logaritmo? Recordemos que es 1 sobre su argumento, que en este caso es x a la 3 menos 1 por el logaritmo natural de la base. Y la base del logaritmo es 2. Esta sería la derivada de este logaritmo de base 2, que es 1 sobre su argumento por el logaritmo de la base. Ahora, por la derivada más interna, entonces la derivada de esta función, x a la 3 menos 1, la derivada de x a la 3 es una función potencia, entonces la derivo como tal. El 3, que es el exponente de la x, va a multiplicar su coeficiente, 3 por 1, 3x al cuadrado, porque al exponente le resto 1. Y la derivada de menos 1 es 0 porque es una constante, y la derivada de una constante es 0. Como hemos terminado, cierro. Esta es la derivada, pero aprovechando que la multiplicación es conmutativa, la vamos a ordenar y me quedaría que de f sobre de x, es decir, la derivada sería igual a 3x al cuadrado por la secante al cuadrado del logaritmo en base 2 de x a la 3 menos 1 por 7 a la tangente del logaritmo en base 2 de x a la 3 menos 1. Y todo esto sobre x a la 3 menos 1 por el logaritmo natural de 2. Y hemos resuelto el segundo ejercicio que nos han propuesto. Miremos que es una función exponencial, pero compuesta. Miremos que su exponente es una función compuesta, entonces debemos derivarlo aplicando la regla de la cadena. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo, y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponen. Y no se olviden que la familia es el caldo nutritivo de principios éticos y morales, donde se forma el hombre como pieza fundamental de la sociedad. Nos vemos en una próxima clase.